Vamos a continuar el tema de estructura celular hablando de las bacterias, ¿no? Procariotes, células sin núcleo. Y hemos hablado de la generalidad de la estructura celular. Hemos empezado con membrana, ¿no? Viendo todas las propiedades que tiene la membrana. Hemos hablado de la célula animal en términos generales, ¿sí? Y hemos hecho las diferencias con la célula vegetal. Alguito hemos tocado en ese transcurso comparativo, ¿no? Porque es imposible hablar de un solo tipo de célula sin comparar con el resto, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de las células procariotes, ¿no? Las células que no tienen núcleo, ¿ya? Y lo vamos a ver como bacterias, ¿sí? ¿Sí? Las bacterias son del reino Monera, ¿ya? Y obviamente recuerde que las bacterias, o en general las células procariotes, fueron el primer ser vivo, ¿sí? Con todas esas características que habíamos mencionado oportunamente, vale decir unicelular, procariote, es decir, que no tiene núcleo verdadero, asexual, anaerobio y heterótrofo, ¿no? Vale decir que era muy limitado en la elaboración de sus propias moléculas, ¿no? En la construcción, ¿sí? Obviamente también en esa clase, hace ya dos capítulos atrás, ¿no? Decíamos que todo eso fue evolucionando, es decir, ahora hay eucariotes, hay pluricelulares, sexuales, autótrofos y obviamente aerobios, ¿ya? Y ahí están básicamente también las características de las bacterias, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo paulatinamente su estructura. No vamos a hablar de clasificación porque la clasificación bacteriana es bastante compleja. No se olviden que hay como 7 millones de especies de bacterias. Entonces, además van a llevar ustedes dos o más asignaturas de acuerdo al plan de estudios sobre bacterias básicamente, ¿no? Sobre todo microbiología 1 o la básica, digamos, y la microbiología 2 ya que es un poco más de clínica, ¿ya? Entonces ahí van a ver mucho de bacterias, ¿sí? Las bacterias en general más o menos miden unas entre 3 y 10 micras, digamos, aunque hay también obviamente, sobre todo hacia abajo, ¿no? Hay algunas extremas, ¿ya? En promedio podríamos decir que están alrededor de las 3 a 4 micras, ¿sí? Ya sea de diámetro o de longitud, ¿no? ¿Sí? Básicamente las bacterias son muy sencillas, ¿no? Ya les había dicho cuando pintábamos la mitocondria principalmente, casi estábamos dibujando la estructura de una bacteria, ¿no? Con algunas diferencias realmente. Esto es la pared celular. Ya en la mitocondria era la membrana externa. Obviamente esta pared celular no es de la composición de una membrana, ¿ya? Esta pared celular está constituida principalmente por péptidoglicanos, ¿sí? Son estructuras bastante complejas, ¿sí? Pero que básicamente son la combinación péptido viene de aminoácidos, ¿no es cierto? De algunos aminoácidos, ¿ya? Y glicanos viene de azúcares. ¿Eso qué significa? Que es una asociación de dos tipos de unidades de macromoléculas, ¿no? Tanto los aminoácidos como azúcares monosacáridos, ¿no? Vale decir que puedan formar cadenas de algunas unidades de azúcares. Bueno, no sé si el chueco soy yo o el chueco es el teléfono, pero bueno, creo que no se puede corregir. Ya. Entonces, esa es la pared celular. Un poquito más adelante vamos a hablar de algunas características un poco más detalladas de esta pared celular, ¿ya? Luego está la membrana interna, o la membrana, pero solamente la membrana, ¿no?
que en el caso de la mitocondria podríamos hablar de la membrana interna, ¿no? La membrana. ¿Sí? Ahora esta membrana sí es muy particular, ¿no? Esta membrana es el sitio donde se hallan las enzimas del metabolismo bacteriano. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Recuerdan ustedes, en el primer capítulo decíamos, cuando aparece el primer ser vivo, ¿no? Obviamente es también pequeño, ¿no? No tenía mayor problema de, digamos, de cinética de las reacciones químicas. Es decir, las reacciones químicas en un espacio pequeño son óptimas, ¿no? Es decir, las cosas están muy juntas, los reactivos están relativamente cerca, ¿sí? Las enzimas se localizan básicamente una detrás de la otra, si es que están siguiendo un ciclo metabólico, una vía metabólica, ¿ya? Están bastante cerca, entonces si en la primera enzima se produce un producto, este producto pasa a ser reactivo de la segunda enzima y así sucesivamente se da la cadena de reacciones. No hay problema. Y eso es lo que ocurre en esta membrana en la bacteria. Ahora, cuando esta bacteria evolucionó, algunas, no todas, algunas bacterias evolucionaron y pasaron a ser lo que hoy llamamos eucariote, ¿no? Recuerden, el eucariote primero creció por digamos, una conjunción de factores que felizmente se dieron al mismo tiempo y que permitieron que la célula crezca, ¿no? Pero ahí ya al crecer aparece un problema de tipo cinética química, ¿no? Vale decir, las sustancias que deben reaccionar se van diluyendo en un espacio, en un volumen más grande. Entonces ya eso significaría que las reacciones no se llevarían a cabo con la velocidad que se requiere en la vía metabólica. ¿Y cuál fue la solución? Entre comillas, ¿no? Solución. La solución fue que se compartimentalicen, ¿sí? Esas regiones de la membrana, ¿no? Decimos, para determinada vía metabólica están la 1, la 2, la 3, la 4, ¿no? Entonces todo eso se autoenglobó, se imaginó, ¿no? Y pasaron a formar los organelos, ¿ya? Entonces, así es por qué aparecen los organelos, recuerden, ¿no? Claro, las bacterias, como siguen conservando su tamaño, etcétera, no han tenido necesidad de compartimentalizar, ¿sí? Regiones de su membrana para poder realizar las reacciones metabólicas, ¿ya? Entonces siguen todas las enzimas situadas en la membrana de la bacteria, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos obviamente su material genético, ¿no? Que ya habíamos dicho en la clase de estructura del DNA, este material genético, ¿sí? Se llama comúnmente cromosoma, aunque no, a mí les reitero, no me gusta mucho ese nombre, cromosoma bacteriano, ¿ya? O genoma bacteriano, ¿no? Genoma bacteriano, ¿ya? Ahora, cual sea el nombre, recuerden, este material genético bacteriano es un DNA CCC, ¿sí? Recuerden, covalente, circular, cerrado, ¿ya? Es decir, si nosotros lo pudiésemos ver estirado, ¿no? Lo que nos costaría trabajo obviamente hacer, ya sería así, ¿no? Covalente, dos cadenas, circular y cerrado, están unidos en sus extremos. Pero sabemos que en realidad este DNA CCC se halla bajo esta forma, ¿no? Super enrollado, superhélice, ¿ya? La superhélice, que ya hemos visto, les hemos demostrado con el cordel, la pita, guato, lo que quieran llamarle, ¿no? Que cuando una hélice se junta en sus extremos, espontáneamente se enrolla mucho más, ¿no? Esa es su forma espontánea. O sea, aquí no está la fuerza, está más bien relajado, ¿no? Parece chistoso, ¿no? Que algo que está apretado esté relajado, bueno, pero es así, ¿no? Más bien abrirlo, estirarlo, ¿no? Tomaría
consumiría energía. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tiene la bacteria? La bacteria tiene ribosomas, ¿sí? ¿Ya? Ribosomas, que obviamente son imprescindibles, ¿no? Esto sí no se puede obviar, ¿ya? Para la síntesis de las proteínas, obviamente, que codifique su DNA. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Recuerdan, tenía acumulación de calcio, ¿ya? Obviamente aquí estamos pintando, ¿no? En la realidad no es tan fácil de ver, ¿ya? Gránulos de calcio, ¿sí? Decíamos ¿por qué? Porque el calcio, como otros iones bivalentes, ¿sí? Son muy necesarios en la síntesis enzimática, ¿ya? Se favorecen las reacciones por las enzimas, ¿ya? Entonces tiene también sus granulitos de calcio, ¿ya? O reservas de calcio. Y ya, un elemento también que ya creo que lo habíamos mencionado, ¿no? Unos elementos extracromosomales, ¿sí? Los famosos plásmidos, ¿ya? Los plásmidos. Los plásmidos son elementos genéticos extracromosomales, es decir, son genes que no están insertos en el material genético, ¿ya? Obviamente estos no están presentes obligatoriamente en todas las bacterias, ¿sí? Algunas bacterias, hoy en día muchas, por la presión selectiva que se ha ido dando sobre estos microorganismos, que los ha llevado a que, digamos, los plásmidos se difundan ya en el reino de las bacterias, para procurar que estas bacterias, o lograr o hacer que las bacterias sean capaces de hacer cosas que de repente hace un tiempo no eran, entre comillas, necesarias hacer, ¿no? Como por ejemplo los plásmidos de resistencia a los antibióticos, ¿sí? Entonces, ese es un factor que favorece a la bacteria. No es imprescindible para que viva en circunstancias normales, ¿no? Es decir, cuando todo anda bien, no hay antibióticos en el medio, qué sé yo, ¿ya? No es necesario, ¿sí? Pero si lo tiene, ¿no? Si hay el antibiótico presente al que el plásmido lleva la resistencia, pues es un factor positivo para la bacteria, ¿no? Va a ser capaz de sobrevivir en ese medio, ¿sí? Bueno, entonces veremos la estructura en general es bastante sencilla, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más sobre estos plásmidos, ¿ya? Voy a borrar la pizarra. ¿Por qué me detengo un poco en esto de los plásmidos? Porque pues hoy día son realmente muy importantes, ¿no? En la bacteriología, ¿ya? Vamos a ir mencionando paulatinamente dónde reside esa su importancia, ¿no? Por ejemplo, los plásmidos de resistencia antibiótica. Pero empezaremos por el más sencillo, ¿ya? El plásmido F. El plásmido F, ¿sí? Es el plásmido de fertilidad. Fertilidad. No vamos a entrar en detalles de su mapa genético, ¿ya? Pero vamos a pensar que si una bacteria, no me voy a pintar entera, ¿no? Tiene su DNA, y ahí está el plásmido, ¿sí? El plásmido F, ¿sí? Mucho más pequeño que el genoma bacteriano. Para que tengan una idea, simplemente, una bacteria en general tiene en promedio unos 3.000 genes, ¿sí? 3.000 genes, ¿ya? Un plásmido, digamos, pequeño tendrá unos 10 genes, ¿sí? Y uno grande tendrá tal vez casi una centena de genes, ¿no? Es decir, bastante menos que el genoma, ¿sí? Para que tengan una idea de la magnitud, del tamaño comparativo que tiene un plásmido frente al genoma, ¿sí? Entonces digamos que este es el plásmido F, ¿sí? Entonces este plásmido F, ¿ya? Hace que esta bacteria construya, ¿sí? Una estructura llamado pelo sexual, ¿sí? Celo sexual, o muchos le llaman pili, ¿no? Pili, me imagino que viene del latín, que quiere decir pelo,
¿no? Pili, ¿sí? Y es a través de este pili, ¿sí? Aunque es muy delgado, pero lo vamos a pintar un poco más grueso para que tengan una idea, es por donde este plásmido puede pasar a esta otra bacteria, ¿no? Que no lo tenía. ¿Ya? No lo tenía. ¿Sí? Ahora, no es que este se va a quedar sin el plásmido y se lo va a dar a este, ¿no? Para empezar, los plásmidos generalmente están en varias copias dentro de la bacteria, ¿ya? Desde unas cuantas, ¿sí? Hasta unas cuantas decenas e incluso algunas pueden llegar a algunas centenas, ¿sí? Y hay mecanismos, obviamente en laboratorio, que pueden, sobre todo cuando se trabaja con plásmidos con fines de clonación de material genético, hay mecanismos en los que se pueden obtener hasta cientos de copias del plásmido, ¿no? Sino algún mil de copias, ¿ya? Entonces no es un elemento único, ¿no? Puede haber unas cuantas copias o varias copias o muchas copias, ¿ya? Entonces, además, así todo, existan muchas copias, el plásmido, como es doble cadena también, ¿ya? Lo que hace es en esta transferencia pasarle una de las cadenas a la célula que las recibe, ¿sí? Y obviamente con las enzimas que existen dentro de las bacterias, el que ha quedado una sola cadena aquí, inmediatamente se hace el complemento, y la cadena que ha pasado aquí también inmediatamente se hace el complemento, ¿ya? Entonces, esto en bacteriología se dice, esta bacteria que tiene el plásmido es F+, ¿sí? Y esta que no lo tiene es F-, ¿sí? Claro, esta tiene el plásmido de fertilidad, esta no tiene el plásmido de fertilidad. Pero cuando ya lo recibe, pues se convierte en F+, ¿no? Antiguamente, de repente ubican ustedes algún libro un poco antiguo de este tema, y incluso se decía bacteria macho y bacteria hembra, ¿no? Pero bueno, eso ha quedado ya casi sin uso, ¿no? Es mejor decir F+ o F-, ¿sí? Ahora, ustedes van a ver, cuando lleven biología molecular, vean temas de biotecnología, ingeniería genética, etcétera, que estos plásmidos, pues, el ser humano, los ha empezado a manipular, ¿no? Y tenemos plásmidos que bien son de origen natural, ¿no? Vienen normalmente de lo que siempre han tenido las bacterias, pero ya armados, ¿no? Genéticamente. Y se usan, pues, para hacer transferencia genética, hacer clonación molecular, insertar genes de un organismo a otro, etcétera. Tienen varias aplicaciones, digamos, unas obviamente notables, ¿no? Y otras, bueno, a veces un tanto reñidas con la ética, ¿no? La ética en la biología, obviamente, ¿ya? Entonces, esos son los famosos plásmidos F, ¿sí? Ahora, obviamente, esto no se ha quedado ahí, ¿no? Estos plásmidos, incluso en forma natural, han ido evolucionando, ¿ya? Por la presión selectiva que sobre todo nosotros tenemos mucha culpa, ¿no? En los humanos hemos ido ejerciendo sobre las bacterias, principalmente con el uso de antibióticos, con la alteración de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Las bacterias obviamente son muy hábiles, ¿no? De repente no piensan, pero son muy hábiles. ¿Por qué? Porque se reproducen por millones de millones. Entonces siempre hay alguna que tiene la opción de sobrevivir a esa presión que se le pueda ejercer exteriormente, ¿no? Entonces eso provoca la evolución, porque la que fue capaz por una mutación o por una transferencia de genes, pues es la que sobrevive y la que empieza a proliferar, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ha ocurrido, ¿no? Con el uso de antibióticos, ¿ya? De forma que en esa evolución de los plásmidos, hoy en día tenemos los plásmidos R, ¿sí? Los plásmidos R, que son los que llevan genes de resistencia a antibióticos y a otras cosas, ¿ya? Antibióticos. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, desinfectantes, ¿sí? Por ejemplo, metales pesados, y así, ¿no? De repente se me está yendo alguna cosa, ¿ya? Pero eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, obviamente cuando se dieron cuenta de que
del famoso fenómeno de resistencia a los antibióticos. Obviamente cuando se empezó a usar los antibióticos en una forma un tanto masiva. ¿Sí? Recuerden, los antibióticos son moléculas no tan antiguas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 y un poco más, unos años más, se descubrieron los antibióticos. ¿Sí? Recuerden la penicilina, ¿no? Ese famoso experimento bueno, incluso ni siquiera era un experimento intencional, ¿no? Fleming, ¿sí? Que porque viajó, creo, unas placas sembradas con bacterias, ¿no? Y obviamente eso van a ver ustedes en vivo, ¿no? Es decir, cuando hagan bacteriología, que las bacterias crecen muy rapidito, ¿no? Es decir, normalmente, ¿no? 1 o 2 días ya tenemos una buena cantidad de bacterias en una caja donde hemos sembrado bacterias, ¿no? En cambio los hongos tardan un poquito más, ¿ya? De repente 3, 4 días, ¿sí? Entonces el señor sembró unos antibióticos y se fue, ¿no? Pero unas bacterias y se fue, ¿ya? Imprevistamente, además, no tenía planeado irse, ¿no? Si no, no hubiera dejado sembrar las bacterias. Pero las había sembrado y por alguna razón se ausentó de su laboratorio unos días, ¿no? Entonces, cuando volvió, vio en algunas placas que habían crecido algunos hongos. Eso también nos pasa. Cuando incluso sembramos medio de cultivo, los hongos andan por todo lado, ¿no? Entonces, si no tenemos todas las precauciones o por mala suerte, ¿no? A pesar de que uno ha previsto todo, pues cae un hongo en la placa Petri. De repente, inmediatamente no lo vemos, pero ya lo vamos a ver al tercer, cuarto día, ¿no? Entonces él observó que habían crecido unos hongos, ¿no? Y alrededor del hongo, ¿sí? En la placa donde también había bacterias, alrededor del hongo no habían crecido bacterias, ¿sí? Y en lo demás sí, ¿no? Entonces él dijo, oh, aquí hay algo, ¿no? El hongo está produciendo alguna sustancia que inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿sí? Y así se descubrieron los antibióticos, ¿ya? Obviamente a partir de aquello se empezaron a probar con más hongos, más cepas de hongos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos toda la gama de antibióticos que algunos ya no sirven porque las bacterias son casi todas resistentes a los antibióticos, ¿no? Y eso ha generado problemas incluso en la farmacología, ¿no? En el tratamiento de las infecciones bacterianas, ¿ya? Por decir algo, la penicilina, ¿no? Que antes, para que tengan una idea simplemente de lo que ha sucedido con este tema, cuando la penicilina empezó a producirse ya masivamente y se empezó a aplicar, sobre todo obviamente en las infecciones, sobre todo producto de las heridas de la guerra, ¿no? Pues la cantidad, las unidades que se necesitaban para curar una herida infectada, pues al paciente le inyectaban 100, 200 unidades internacionales, ¿ya? Ya en farmacología verán qué significa unidad internacional, ¿sí? No les puedo decir en concreto es tanto porque va variando de acuerdo al tipo de sustancia que se va probando, se va determinando su actividad biológica. Entonces, con, digamos, 100, 200 unidades internacionales, ¿no? El paciente salía adelante, ¿no? Hoy día, para las pocas veces que se usa penicilina, ¿no? Sobre todo algunas infecciones del tracto respiratorio, qué sé yo, ¿cuánto inyectan? El tripen, o sea, 3 penicilinas. La de acción inmediata, la de acción media y la de acción sostenida, ¿no? Triapen también se llama, ¿ya? Son 1.200.000 unidades internacionales. ¿Se dan cuenta? O sea, con esa cantidad se podían haber salvado miles de infecciones bacterianas o curado miles de infecciones bacterianas cuando apareció la penicilina, ¿sí? Y eso es producto, ¿por qué esa pérdida de la acción, ¿no? Por el mal uso del antibiótico, ¿sí? Y esa es una costumbre muy común, sobre todo en nuestro medio, donde hay mucha elasticidad en la venta de medicamentos, ¿no?
Se puede ver en las farmacias, obviamente no debería ser así, pero ocurre que una persona entre y diga, me da por favor 2 tabletitas de amoxicilina, ¿no? Porque tiene algo en la garganta. Y el farmacéutico lastimosamente le vende, ¿no? Las 2 tabletas. Siendo que el tratamiento es de por lo menos 21 tabletas, 7 días, ¿no? 3 pastillas por día. ¿Qué se ha hecho al tomar 2 tabletas? Lo único que se ha hecho es, entre todas esas bacterias que están ahí provocando el problema, ¿sí? Dar una dosis tan baja, ¿no? Y además no sostenida, que lo único que hace es seleccionar aquella bacteria que había sido resistente a la penicilina. ¿Ya? Porque, ojo, eso, escúchanlo bien, el antibiótico no provoca la resistencia. El antibiótico lo único que hace es seleccionar a la que es resistente. ¿Ya? Entonces, esa resistente que ni sabía que es resistente, ¿no? Hasta que aparece el antibiótico y ve que todas las de su alrededor se mueren, ¿no? Y ella sobrevive, pues ella es la que prolifera, ¿no? Y la siguiente generación ya todas proliferan, ¿no? Eso se hace muy facilito en el laboratorio, ¿no? Las bacterias se empieza a probar y si no quieren usar nada fuera de lo usual, digamos, lo normal, ¿no? Simplemente de miles de millones de bacterias plaqueando en algún medio que por ejemplo tenga amoxicilina, ¿no? Se va a encontrar un poco, no mucho tiempo, ¿sí? O si plaqueamos muchas cajas de golpe, vamos a encontrar alguna resistente, ¿ya? Ahora, si favorecemos el proceso con una mutación inducida, ¿sí? Por ejemplo, luz ultravioleta, las irradiamos a las bacterias, les provocamos intencionalmente mutación, pues nuestras posibilidades de encontrar resistentes es mucho mayor, ¿ya? Pero en ese caso, la luz ultravioleta está provocando la mutación, no la amoxicilina. Claro, sería ilógico, ¿no? Que a alguien le den, estás con infección en la garganta, ya amoxicilina, y le estén, que fuese un mutágeno, ¿no? Entonces, ya creo que ya les dije alguna vez, la primera prueba que pasan los productos que se quieren usar como fármaco, contra lo que sea, ¿no? Y la primera prueba que pasan es que no sean mutagénicos, ¿ya? O sea, si es mutagénico en la primera prueba, olvídense, esa sustancia, muy buena que sea para matar bacterias, parásitos, virus, lo que quieran ustedes, no va a prosperar porque no se puede dar a una persona algo que es mutagénico, ¿no? Para curar otra cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces así fue que estos plásmidos R van apareciendo, ¿no? En el curso de los años, pues, cada vez que sale un nuevo antibiótico, en promedio, hace un tiempo vino un experto, no me acuerdo, de Inglaterra creo, ¿sí? A dar una conferencia sobre resistencia a antibióticos y él decía, o ella, era mujer, ella decía, en promedio, cuando sale un antibiótico y aparece la primera bacteria resistente a ese antibiótico, son 8 años, nada más. ¿Ya? O sea, en 8 años va a empezar a haber problemas de que aparecen bacterias que eran resistentes a ese antibiótico, ¿sí? Entonces eso hace que cada vez la industria farmacéutica, y es una de las cosas que de repente más invierte, ¿no? Es en estudiar, buscar, etcétera, desarrollar antibióticos nuevos, ¿no? Por eso se habla de antibióticos de primera generación que ya no sirven para nada, los de segunda generación que están a punto de no servir para nada, y ya estamos hablando de uso común de los antibióticos de tercera generación y obviamente hay a los de cuarta y etcétera, ¿no? Pero el problema es que cada generación es más cara, ¿no? Una amoxicilina valía 50 centavos la tableta y una acitromicina en general promedio valdrá 15 bolivianos cada tableta, ¿no? Entonces ese es un problema de salud pública, ¿no? Imagínense cuánto cuesta o cuánto significa el gasto en antibióticos en un país, ¿no? Y si los antibióticos se encarecen, pues la salud pública también se encarece, ¿no? Entonces, y además, digamos, el problema de que ya antes de darle un antibiótico a una persona hay que probar si sirve el antibiótico, ¿no? Eso también es causa de la aparición de este problema, ¿no? Lo que es muy común en muchos casos y que la persona misma se automedique y mal, ¿no?
Entonces ya. Y otra cosa que era muy común también, o felizmente se está corrigiendo, es que el médico recete el antibiótico antes de ver si es efectivo o no, ¿no? ¿Ya? Una práctica muy común, ¿no? Entonces decía, venía el paciente y decía, no, doctor, ya he tomado 4 días y no me sirve este antibiótico, no, estoy peor, ¿no? Ah, entonces cambiaremos a este otro. ¿Sí? Bueno, eso ya obviamente se está evitando. Primero el antibiograma, es decir, en el laboratorio ver si la bacteria que está infectando a la persona, a qué antibiótico es sensible, ¿no? O a qué antibióticos es resistente, en realidad es lo que se prueba, ¿no? Que no haya resistencia a los antibióticos, ¿sí? Ahora, en casos de apuro, todavía se usa aquella práctica, ¿no? Decir, mucha, una infección terrible, ya, bueno, pongamos esto, ¿no? O sea, ¿sí? Se inyecta un antibiótico, se da de tomar un antibiótico, pero paralelamente se empieza el antibiograma, ¿no? Entonces, si sale que efectivamente el antibiótico que se está usando sirve, bueno, se continúa el tratamiento, ¿no? Si no sirve, pues inmediatamente se cambia al que sirva, ¿no? Porque ya se sabe cuál sirve, ¿eh? Entonces, ahí, bueno, pero todo eso, ¿no? La selección, sobre todo del uso de antibióticos, ¿no? Ahora hay una cosa también que, para que se acuerden bien de este tema, es que las bacterias, antes que aparezcan los antibióticos, ya tenían resistencia a los antibióticos, ¿sí? Pues les digo, el antibiótico no provoca la resistencia, solamente la selección. ¿Esto cómo se ha evidenciado, no? Se ha evidenciado en ceparios muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, del Instituto Pasteur, ¿no? Muy antiguo. Ahí ya ven, siempre igual, ¿no? Guardan las cepas de bacterias. Entonces probaron con unas cepas de bacterias, cepario, así se llama, ¿sí? De los años 20, 30 años o 25 años antes de que aparezca la penicilina, ¿no? Y a esas bacterias las sometieron a la acción de antibióticos actuales, ¿no? Y hay bacterias que ya, sin que haya el antibiótico, son, ¿no? Resistentes a esos antibióticos, ¿sí? O sea, por eso les digo, ¿no? El antibiótico no es el agente causal, es el agente de selección, ¿ya? Bueno, lo propio o más o menos parecido sucede con los desinfectantes, ¿no? Con desinfectantes como, por ejemplo, incluso el formaldehído, que es el formol, el fenol, que es el desinfectante de referencia. Cuando uno prueba nuevos desinfectantes lo hace comparando con el fenol, ¿no? Que es el patrón, digamos, de los desinfectantes, ¿no? La lavandina, etcétera, ¿sí? Entonces ya hay bacterias resistentes a esos desinfectantes, las sales cuaternarias, ¿sí? Entonces, ¿qué provoca? Es un problema también, sobre todo en centros hospitalarios, etcétera, donde antes un quirófano tranquilamente se desinfectaba con formaldehído, dejando toda la noche expuesto a los vapores. Ahora ya no funciona, ¿no? Hay que buscar o usar agentes mucho más fuertes, ¿ya? Metales pesados, igual, los metales pesados como desinfectantes son ya al tope, ¿no? Es decir, sobre todo el mercurio. Si no se desinfecta con mercurio, bueno, no se va a desinfectar con nada, ¿no? Y lastimosamente también han aparecido bacterias resistentes a los metales pesados, ¿ya? Entonces, hay también los plásmidos metabólicos, ¿sí? Metabólicos. Es decir, que plásmidos que tienen genes de enzimas principalmente, ¿no? Para producir metabolitos, o sea, para producir sustancias, ¿no? Metabolitos, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos plásmidos que llevan genes para el uso de azúcares también, ¿ya? Y eso también un poco descontrola hoy en día la bacteriología, ¿no? Porque en la bacteriología clásica, ustedes lo van a ver, se tipifican las bacterias principalmente por algunas propiedades metabólicas que tienen. Por ejemplo, el uso de azúcares, ¿no? Hay bacterias que usan glucosa, hay otras que usan galactosa, hay otras que usan lactosa, etcétera, ¿no? Y entonces en el laboratorio uno va probando las bacterias frente a esos azúcares y dice, esta fermenta esto, esta fermenta lo otro, etcétera, ¿no? O
algunas bacterias que producen gases, ¿no? ¿Ya? Algunas bacterias que cambian el pH, entonces se puede evidenciar usando indicadores, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay plásmidos que hacen que la bacteria produzca cosas que normalmente no produce, pues uno puede llegar a la confusión, ¿no? Al hacer la tipificación de las bacterias, ¿ya? Evidentemente también hay plásmidos que hacen que las bacterias produzcan, por ejemplo, cosas muy interesantes, como por ejemplo celulasas, ¿no? Celulasas, es decir, que degraden la celulosa. Eso es útil, ¿no? Porque hay tantos residuos de celulosa. Imagínense cuando se cosecha caña de azúcar, ¿no? Se prensa, se aprieta, que se extrae todo el jugo de la caña y el resto es prácticamente celulosa, ¿no? Ya, listo, o sea, y claro, los hongos al tiempo, años lo van a degradar, ¿no? Lo van a reciclar, pero de repente se podría aprovechar de alguna forma mucho más rápido, ¿no? Para degradar aquello y obtener glucosa, ¿no? Entonces hay mucha biotecnología hoy en día, ¿no? Con el ojo puesto en esas celulasas, ¿no? Para que se puedan aprovechar esos residuos, no solo de celulosa, de otra serie de productos, ¿ya? También hay, por ejemplo, hay bacterias que tienen plásmidos para la producción de plásticos, ¿sí? Ahora no plásticos del que nos imaginamos, ¿no? La bolsa nylon, ¿sí? Es plástico, ¿no? Sintético. Cuando uno dice plástico se imagina inmediatamente sintético, ¿no? ¿Sí? No, pero en el término plástico caen muchas sustancias. En realidad plástico se define como un polímero que sea posible transparente, si es posible, ¿no? Pero sí elástico, ¿ya? Eso es plástico. Sí, por ejemplo, la gelatina, ¿no? La que consumimos es un plástico, ¿sí? Claro, es degradable, ¿no? Lindo, rico. ¿Ya? Pero es un plástico, o sea, cae dentro de la categoría de plástico. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice una bacteria que produce plástico, no se imagina que produce una bolsa nylon, ¿no? Produce algún tipo de polímero, ¿no? Que tiene esas propiedades, ¿ya? Claro, hay plásticos, podemos tener bolsa nylon, ¿no? Pero no vamos a tener una bolsa de gelatina, ¿no? Es decir, muy frágil, muy degradable y qué sé yo, ¿ya? Entonces, hay también ese tipo de bacterias, ¿sí? Y hay plásmidos muy interesantes, ¿ya? Que producen bactericinas, ¿ya? O un término de repente todavía lo encuentro en algunos libros, se llamaban colicinas, por eso esos plásmidos algún tiempo se llamaron plásmidos col, ¿no? Que producen colicinas, porque la primera bacteria donde se los observó fue Escherichia coli, ¿no? Que es la bacteria, ya dijimos, mejor estudiada, más conocida, etc. ¿Ya? Entonces estas bacterias, perdón, estos plásmidos, ¿sí? Bactericinas, son sustancias que matan a otras bacterias. ¿Sí? Claro, en todo lado hay guerra, ¿no? ¿Sí? Las bacterias también se guerrean, ¿no? Es decir, se matan unas a otras, obviamente con fines de poder sobrevivir, ¿no? Para no tener competidor de nutrientes y qué sé yo, ¿no? Entonces existen también estos plásticos. Bueno, entonces, ¿por qué, repito, he hecho énfasis? Porque es algo que van a ver mucho, ¿sí? De hoy, de repente, no sé que la otra vez ya hablamos un poquito de los plásticos, pero de hoy en adelante van a oír hablar mucho de los plásticos, ¿sí? Ya. En estructura, además de lo que hemos visto, ¿no? Una pared celular, una membrana, etcétera, las bacterias, lastimosamente, no son muy variadas en estructura, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente hay, digamos, tres formas, ¿no? Los cocos, ¿sí? Cocos redondeados, ¿ya? Los bacilos alargados, ¿sí? Y los espirilos, que todavía son bastante menos que la forma cocos o la forma bacilos, ¿sí? Los espirilos. Y ya, es decir,
se acaban las formas de las bacterias. ¿Estamos? Ahora los cocos tienen formas de agruparse, ¿no? Hay unos que van solitos, obviamente, hay otros que van de a dos, hay otros que arman, digamos, racimos, ¿sí? Y hay otros que arman cadenitas, ¿no? Ya en bacteriología verán cómo se llaman cada uno de ellos, ¿ya? Y qué bacterias se agrupan de tal manera, ¿sí? Pero ahí están, ¿no? Así. Y esto no, obviamente nos provoca un problema, ¿no? Que si hay 7 millones de especies de bacterias, con simplemente ver si es un coco, un bacilo o un espirilo no sacamos mucho, ¿ya? Pueden haber millones de especies que sean cocos, millones bacilos y algunos espirilos, ¿sí? Entonces, todo un problema. ¿Estamos? ¿Ya? Bueno, hay otra forma también de poder, por lo menos inicialmente, separar a las bacterias en dos grandes grupos, ¿ya? Además de esto, ¿no? Por la tinción de Gram. Esta tinción nosotros la vamos a hacer en laboratorio, ahí vamos a ampliar un poco más este tema, ¿ya? Pero la tinción de Gram es una tinción que usa dos colorantes, ¿sí? Uno, la eosina, ¿sí? Y el otro, la safranina, aunque hay alguna opción de usar algún otro, ¿ya? Esta, perdón, aquí voy a corregir algo, no es la eosina, sino el cristal violeta, perdón, cristal violeta, ¿ya? Cristal violeta, que como su nombre indica, obviamente es violeta, ¿sí? Y la safranina es más bien de un color rosado, ¿sí? No vamos a hablar ahora del método, ¿sí? Porque es una tinción que se hace en varios pasos, ¿sí? Primero se aplica este primer colorante, ¿sí? Se fija, ¿sí? Se lava, ¿no? Y algunas bacterias se eliminan el colorante y otras no, ¿ya? Y luego se aplica este segundo colorante, ¿ya? Pues aquellas bacterias que no eliminaron el colorante, ¿sí? Las vamos a ver de color violeta, ¿no? Y las que lo eliminaron, después los vamos a ver de color rosado. O sea, aquí vamos a ver, cuando veamos al microscopio, las bacterias van a ser de color violeta, ¿no? Y aquí obviamente van a ser de color rosado, ¿sí? Entonces, a estas de violeta les voy a llamar gram positivas y a estas de color rosado les voy a llamar gram negativas, ¿ya? Y es muy característico verlas de sus colores, violetas y rosado. Aunque también en bacteriología van a ver que hay que tener algunos cuidados con ciertas bacterias que pueden dar confusión en la coloración, ¿ya? Pero cuando hagamos nuestra práctica, sí vamos a usar bacterias que evidentemente se ven bien violetas y se ven bien rosadas. Además de aplicar el método, ¿no? O sea, esa práctica tiene dos fines, ¿no? Que ustedes conozcan de la estructura bacteriana y también conozcan la técnica para teñir bacterias, ¿ya? Sobre todo la más común y la que se usa como casi un primer paso en el diagnóstico, en la identificación de las bacterias, que es la tinción de Gram. Obviamente Gram era un microbiólogo que desarrolló esta tinción, ¿ya? Pero, más allá de que se vean rosaditas o se vean violetas, ¿sí? Esta tinción nos da una idea muy clara de la complejidad de la pared bacteriana, ¿sí? Las que son gram positivas tienen una pared bacteriana sencilla. ¿Qué quiere decir sencillo? ¿Sí? Sencillo quiere decir lo siguiente, ¿ya? Que tenemos la membrana celular y esta pared es una capa de péptido glicanos, ¿sí? Lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Péptido glicanos, esa mezcla de azúcares, de unidades de azúcares con aminoácidos, ¿ya? Obviamente no os puedo decir este es el péptido glicano,
porque eso varía mucho de una bacteria a otra, ¿sí? Y eso en realidad es lo que le da la identificación a la bacteria, porque en esa pared generalmente están situadas las señales, los receptores de las bacterias y en muchos casos los factores de patogenicidad, porque una bacteria infecta algunas células porque justamente tiene las señales, los receptores que reconocen a las células que infectan, ¿ya? Entonces ahí hay mucho que tiene que ver con la fisiopatología. ¿Vamos? En cambio, las gram negativas, ¿sí? Las gram negativas, es decir, las que se ven rosadito, también tienen su membrana celular, su capa de peptidoglicanos y una segunda capa, ¿ya?, de otras moléculas, ¿no? Incluso de lípidos, ¿sí?, de lipoproteínas, ¿ya? Lípidos y lipoproteínas. Es decir, una pared celular mucho más compleja que la de los gram positivos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Por qué unas son así de una pared sencilla y otras son de una pared compleja? Esto tiene que ver con dónde viven las bacterias, ¿ya? Cuando la bacteria vive en un lugar ideal decimos, óptimo, vamos a decir ideal, óptimo, estamos hablando de factores como la temperatura, estamos hablando de factores como el pH, que es, ¿sí?, generalmente casi todo es ácido, ¿no? Casi todo en la naturaleza, en lo que comemos, donde vivimos, o sea, me refiero a la tierra, al agua, etcétera, es de pH ácido, ¿no? ¿Sí? Por eso que yo me escandalizo cuando con estos temas del coronavirus les ha de llegar seguro a sus teléfonos, ¿no? Tenemos que comer alimentos básicos, ¿no? Mucho, casi no existen. Y ahí sacan una lista, ¿no? Hasta el limón está en esos. Yo digo, ¿qué ha pasado, no? Yo, de la gente de la calle común y corriente, de repente esperaría que me mande un meme donde esté el limón pH básico, ¿no? Pero lastimosamente ha habido personas muy asociadas a nosotros, ¿no?, que han mandado esos mensajes, ¿no? ¿Ya? Y además, con unos pH, por ejemplo, ¿cuál era? No me acuerdo. pH 23. Si la escala solo es hasta el 14, no hay pH 23, ¿no? Yo realmente he quedado pasmado, ¿ya? A eso nos referimos, ¿no? Con pH óptimo, normalmente tanto ácido, ¿sí? ¿Qué más? Presión osmótica, ¿sí?, que es muy importante, ¿no?, la ósmosis, ¿sí? Y así, o sea, las bacterias que viven en un lugar bonito, lindo, cómodo, ¿no?, como por ejemplo la boca, ¿sí? Las bacterias que están en nuestra boca y que lastimosamente también de tanto protegernos nos producen caries, ¿no?, los estreptococos, ¿ya? Los estreptococos ahí están en nuestra boca normalmente para evitar que otras bacterias nos colonicen la boca, ¿ya? Pero también cuando ya uno no tiene normas de higiene y qué sé yo, se van acumulando sobre los dientes, pues nos provocan las caries, ¿no? ¿Ya? Esas, por ejemplo, viven chochas, ¿no? Claro, pues tienen ahí comida, temperatura, humedad, cariño, es decir, todo completo, ¿no? Son gram positivas, ¿ya? Claro, están en un buen lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, Escherichia coli, que vive en el intestino, pero en el intestino mejor que en la boca, ¿no? Más comida. No, pero el pH es el problema, ¿no? Sí, el pH puede variar de un tanto ácido que pasa del estómago a de repente bastante básico por el flujo de sales biliares, ¿no? Entonces, no son las mejores condiciones, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es gram negativa, ¿no? Y si nosotros nos podemos a pensar en términos ecológicos, ¿dónde serán más abundantes? ¿Los buenos lugares o los malos lugares, ¿no? Y obviamente los segundos son los más predominantes, ¿ya? No es fácil vivir en el suelo, en el agua, etcétera, ¿no? Entonces,
la mayoría de las bacterias son gram negativas, ¿sí? Y hay unas pocas gram positivas, y bastante pocas, ¿no? Es decir, creo que no llegan ni al 5% del mundo bacteriano, ¿no? O sea, el 95% son normalmente gram negativas, ¿ya? Y un 5% suelen ser, en términos generales, gram positivas. ¿Sí? Bueno, cuando hablemos del flujo de la información genética, ya, por un momento estuve pensando en darles algunas pautas aquí, pero de repente vamos a tocar en algo que va a ser muy, muy superficial, y cuando lo tengamos que ver ya, porque por su peso en flujo de la información genética, bueno, ya se vayan a olvidar o no lo recuerden, ¿no? Y volvamos nuevamente a tocar el tema, ¿no? Entonces mejor lo dejamos para el final, ¿sí? Cuando hablemos sobre todo de la estructura del genoma bacteriano, cómo se lleva a cabo la replicación. En realidad vamos a tomar el modelo bacteriano, ¿sí? La transcripción, cuáles son las diferencias con la transcripción en los eucariotes, ¿sí? Y la traducción, aunque la traducción no varía mucho de uno a otro, ¿ya? Entonces ahí vamos a tocar un poco más ya de la parte de genética, si quieren llamarle así, de la genética bacteriana, ¿sí? Bueno, reconfirmarles la fecha de examen. Ya les dije, reunión de ciclo, pedí autorización al director de carrera para que podamos adelantar 2 semanas, ¿no? Bueno, tenía que ser el 20 y algo, el 22, y va a ser el 14, ¿sí? No, el 21 tenía que ser, ¿no? Y va a ser el 14, una semana, ¿sí? Entonces el 21, no se olviden, perdón, el 14, no se olviden, a las 8 de la mañana, ya bajo la misma modalidad. Yo preparé un examen, ¿sí? Luego les daré un tiempo prudente, normalmente son 20 minutos, porque las preguntas no ameritan más tiempo. Es más, es casi doblado el tiempo que en realidad se debería usar. Y se va a mandar inmediatamente pasado el tiempo, 20 más 5 minutos para que manden su examen, la foto. A los 25 minutos se manda el patrón, ¿no? Los que obviamente hagan llegar su examen después de que se ha mandado el patrón ya no entran en la calificación, ¿ya? Voy a ser más estricto con el tema del tiempo, ¿sí? El primer examen yo cometí un error, no apreté el botón que debía apretar y no mandé el examen, ¿no? Y después, cuando me di cuenta, me atufé con los tiempos y les di un tiempo mayor del que debería, ¿no? Entonces yo obviamente les dije, no, yo no desconfío de ustedes hasta que no encuentre alguna prueba fehaciente, ¿sí? Sigo pensando que el rendimiento un poco más alto que lo común en este primer examen se debe justamente a que ustedes han tenido tiempo para repasar, estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, ya saben, ¿ya? Nos falta una clase que es de virus. Voy a preparar un video para el jueves, ¿sí? Y vamos a tener la próxima semana todavía, todavía tenemos una semana más, de repaso de este capítulo, con diapositivas, presentación, como sea, ya lo que no les voy a mandar videos, links de videos esta vez. Vamos a hacer un video, o voy a hacer un video propio con sobre todo tratando de, en lo posible, no os aseguro totalmente, pero en lo posible usar las mismas gráficas que están en el libro, ¿ya? Voy a armar un video con aquello, explicando, repasando, etcétera, y eso les va a dar una idea de en qué región del libro tienen que buscar, porque este segundo capítulo cubre varios capítulos del libro, ya, si no me equivoco, el 4, el 5, el 6 y de repente creo que hasta el 7, ¿sí? El capítulo 7. Entonces ya con lo que yo les vaya mostrando, ustedes van a tener una idea muy clara de dónde tienen que enfatizar al repasar en el libro, ¿no?
Bueno, entonces, hasta luego.